Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy contamos con Julio López Quiroga, que nos va a hablar sobre el seguro de responsabilidad civil marítima y la acción directa. Julio es, además de buen amigo, es abogado y socio en la firma especializada en Derecho Marítimo Avante Legal, y además también es vocal de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Julio, buenos días y muchas gracias por prestarte a esta iniciativa de grabar un podcast conmigo. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y buenos días. Y por supuesto, darte las gracias por contar conmigo. Es un auténtico placer y un privilegio. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarte por el podcast y por lo que haces por la promoción y difusión de Derecho Marítimo, que es mucho y muy bueno. Bueno, pues muchas gracias. Pues tú hoy vas a contribuir un poco a esta difusión con el podcast. Julio, como he dicho, vamos a hablar sobre el seguro de responsabilidad civil y la acción directa. De estos dos temas, de alguna manera ya hemos tocado en este podcast. Tuvimos un podcast con Cristina Portuondo hablando sobre los clubes de P&I, que tienen algo que ver en lo que hoy vamos a hablar, y ya tuvimos un podcast hablando sobre la acción directa en el derecho francés. ¿Vale? Hoy nos metemos de lleno en estos dos temas, en concreto en el derecho español. Y la primera pregunta que te quería hacer es, a grandes rasgos, ¿qué es el seguro de responsabilidad civil marítima y cómo se configura? Pues mira, Juan Pablo, yo no me voy a aventurar a darte una definición de seguro de responsabilidad civil marítimo, porque realmente tampoco existe una definición legal distinta de la que se establece en la ley del contrato de seguro para el seguro de responsabilidad civil terrestre, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, aunque resulte tautológico, podemos decir que el seguro de responsabilidad civil marítima es un seguro de RC, que tiene por objeto al final la cobertura de riesgos propios de la navegación marítima. O sea, y para ser más concreto y más específico, podríamos decir que es un seguro que tiene por objeto indemnizar los daños que derivan de la responsabilidad en la que puede incurrir de alguna forma el armador con motivo del ejercicio de la navegación marítima. Eso digamos que sería una definición un poco genérica de lo que es el seguro de responsabilidad civil marítima. Por centrarnos, digamos, un poco en lo que es el derecho positivo, ya te decía que la regulación actual del seguro de responsabilidad civil marítimo no contiene una definición de lo que es este seguro, pero hoy por hoy este seguro está regulado en la Ley de Navegación Marítima, en particular en los artículos 463 a 467 de la Ley de Navegación Marítima. Es una regulación novedosa en el sentido de que hasta la Ley de Navegación Marítima no existía una regulación propia de seguro de responsabilidad civil marítima. Así lo destaca además el propio preámbulo de la Ley de Navegación Marítima, la novedad en la regulación de esta modalidad aseguraticia. Es una regulación breve y concisa, limitada a apenas 5 artículos, como decía, los artículos 463 a 467, que tratan esencialmente 3 aspectos. Uno, lo que sería el ámbito de aplicación de las normas del seguro de responsabilidad civil marítimo, a lo que se dedicarían los artículos 463 y 464 principalmente. Otro precepto destinado a regular lo que es la obligación indemnizatoria del asegurador de la responsabilidad civil y la acción directa, que es un poco lo que vamos a desarrollar luego un poco con más detalle, que sería el 465, el importante artículo 465. Y los dos últimos artículos, el 466 y el 467, que regularían lo que es la limitación cuantitativa de la cobertura por un lado y por otro lado esa limitación cuantitativa respecto a la obligación de indemnizar que tiene el asegurador frente a los terceros. Esa sería, digamos, los aspectos que se regulan en la Ley de Navegación Marítima en la sección correspondiente al seguro de responsabilidad civil marítima. Hay aspectos, evidentemente, que no están regulados y que cabría, digamos, apelar a una regulación supletoria de la ley del contrato de seguro. Aspectos como, por ejemplo, los relativos a la dirección jurídica de las reclamaciones frente a responsabilidades que estén aseguradas, la obligación de comunicar o no la existencia del seguro al tercer responsable. Bueno, yo creo que esos aspectos que no se regulan específicamente en la ley de navegación marítima sí podrían, digamos, ser aplicables supletoriamente las disposiciones que al respecto se refieren a la ley de contrato de seguro. Y esto es un poco, digamos, un resumen general de lo que sería el contrato de seguro, el contrato de responsabilidad civil marítima y su regulación actual dentro de lo que es la ley de navegación marítima.
Ujú. Y metiéndonos un poco ya en el tema, y en concreto en la acción directa, como tú bien has mencionado, y ese artículo 465, eh, ¿cuáles son las principales características que esta acción tiene en nuestro ordenamiento jurídico? Pues la jurisprudencia ha venido destacando cuáles son, digamos, las características que cabe predicar respecto a la acción directa del tercer perjudicado frente al asegurador de la responsabilidad civil. Ahora bien, obviamente no tenemos hoy por hoy todavía jurisprudencia sobre el artículo 465, sino esencialmente relativa al artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, pero que creo que es perfectamente extrapolable a la acción directa que se regula en el 465. Y por resumir un poco lo que ha venido siendo la última o la más reciente doctrina jurisprudencial en la materia, podemos decir que la acción directa, la finalidad última de esa acción directa no es otra que la protección del tercero perjudicado. Es decir, cuando se regula en nuestro ordenamiento la acción directa a favor del tercer perjudicado frente al asegurador de la responsabilidad civil del causante del hecho dañoso, en realidad lo que se pretende es proteger a este tercer perjudicado. En cuanto a los presupuestos para su ejercicio, es decir, la acción directa en definitiva, su ejercicio está condicionado a la concurrencia de tres presupuestos esenciales, ¿no? El primero, que exista una responsabilidad del asegurado. El segundo, que exista una póliza de contrato de seguro válido y vigente. Es decir, que tengamos un contrato de seguro que esté vigente y que sea válido. Y por último, que ese contrato de seguro dé cobertura o garantice la concreta responsabilidad que se está exigiendo. Digamos que son los tres presupuestos que ha venido señalando la jurisprudencia como necesarios para que concurra la acción directa. La acción directa, también se ha dicho, es una acción que pertenece por derecho propio al tercero perjudicado, ¿vale? No es una acción subrogatoria el 1111, sino que el tercero que ejercita acción directa está ejercitando derechos propios, no derechos del asegurado frente al asegurador. Es también, y se ha dicho también por nuestra jurisprudencia, que es una acción autónoma e independiente, tanto de la acción que el perjudicado tendría contra el asegurado causante del daño, como de aquella acción que el asegurado tendría frente a su asegurador bajo la póliza de responsabilidad civil. Luego, autonomía e independencia de la acción directa. La acción directa se dice que tiene su origen en el ilícito civil, pero su fundamento en la ley. Es decir, el fundamento de la acción directa no es el contrato de seguro, sino es la propia ley. De tal forma que del hecho ilícito generador del daño surgirían para el tercer perjudicado dos tipos de acciones, o dos distintas acciones. Una frente al causante del daño, frente al asegurado, y otra, la primera basada en las normas reguladoras de la responsabilidad civil, y una segunda acción del perjudicado, que sería la acción directa que tendría frente al asegurador de la responsabilidad civil del causante del daño, basada obviamente en nuestro caso ahora mismo en el 465 de la Ley de Navegación Marítima. El fundamento de la acción directa es la ley, pero no hay que desmarcarla tampoco del propio contrato de seguro. No es una acción con fundamento contractual, pero sí existe una vinculación con el contrato de seguro. Ya hemos dicho antes que la acción directa requiere necesariamente de la existencia de un contrato de seguro vigente y válido. Y por otro lado, también hemos dicho esa vinculación funcional desde el momento en que el contrato de seguro es el que va a delimitar el contenido y el alcance indemnizatorio bajo la acción directa, que es un poco lo que nos dice el 466 de la Navegación Marítima en cuanto a la limitación cuantitativa. Y por último, por destacar, digamos, una última característica, la jurisprudencia también ha apuntado el carácter solidario desde el punto de vista del lado pasivo de la obligación que tendrían el asegurador de la responsabilidad civil y el asegurado. Y esto va a afectar a las situaciones litisconsorciales y, desde un punto de vista práctico, a lo que viene siendo las interrupciones de prescripción para el ejercicio de la acción. Entonces, digamos, por rápidamente, cuáles son las características que ha venido señalando nuestra jurisprudencia más reciente respecto de la acción directa. Y entrando ahora en el aspecto ya del derecho marítimo, te voy a preguntar en primer lugar cómo tradicionalmente se ha entendido la acción directa, es decir, cuáles han sido hasta la Ley de Navegación Marítima, cuáles ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de alguna manera, cuáles ha sido un poco cómo se ha entendido esta acción
y si esto cambia con la Ley de Navegación Marítima y, por tanto, con el artículo 465. Entrando, digamos, a la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo se venía entendiendo el ejercicio de acción directa ante la navegación marítima por parte de nuestros tribunales, ¿no? Obviamente decía antes que no existía una legislación, una regulación anterior del seguro de responsabilidad civil marítimo, luego digamos, todo lo que tenemos es la jurisprudencia. Antes no había una norma que dijese si se podía ejercitar o no acción directa en el seguro marítimo. Bueno, hemos de partir de un hecho, de una realidad constatable en lo que es el sector marítimo. Y es que, en general, en el sector marítimo, para garantizar las responsabilidades civiles de los armadores, más que seguros de responsabilidad civil estricto sensu, lo que se contratan son coberturas de protección, ¿vale? Son coberturas de protección. Seguros de indemnización efectiva, como nos define nuestra jurisprudencia, y además no con compañías aseguradoras al uso, sino con clubs de P&I. Ya has comentado antes que en otro podcast también se desarrolla lo que son los clubes de P&I. Bueno, pues este es el escenario en el que nos movemos en el ámbito marítimo, ¿no? O sea, contratación de seguros de indemnización efectiva, de coberturas de indemnización con clubs de P&I. Clubs de P&I extranjeros. Y esto va a tener una consecuencia, y es que generalmente este tipo de coberturas no estén sujetos al derecho español, sino a derecho extranjero. Derecho extranjero que no necesariamente reconoce la acción directa como se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues este, digamos, sería el escenario en el que nos vamos a mover. Pues en este escenario, la jurisprudencia anterior a la Ley de Navegación Marítima vino siendo reacia a reconocer el ejercicio de la acción directa frente al asegurador por parte del tercero perjudicado. Bien con fundamento en una falta de legitimación pasiva, bien con fundamento en una falta de acción, la realidad es que la gran mayoría de las sentencias que se dictaron con anterioridad venían rechazando este ejercicio de la acción directa. Fundamentalmente amparadas en tres criterios, ¿vale? Fundamentalmente amparadas en tres criterios, en tres argumentos. Uno, el de la ley aplicable. Es decir, la jurisprudencia venía diciendo que si la ley aplicable al contrato de seguro era una ley que no reconocía, un derecho que no reconocía la acción directa, pues entonces no cabía el ejercicio de acción directa. Otro criterio que se venía aplicando, o otro argumento que se venía dando para negar, digamos, la acción directa, era que esta estaba reconocida en el artículo 76 de la ley del contrato de seguro y que la ley del contrato de seguro no era aplicable al seguro marítimo, o por lo menos no era aplicable con carácter principal, sino en su caso supletorio, y nunca con carácter imperativo. De tal forma que cualquier cláusula inserta en el contrato de seguro, tipo cláusulas pay to be paid, enervaban la posibilidad de que se pudiese ejercitar una acción directa. Y el tercer argumento que se venía dando era que no se aplicaban a los seguros de indemnización efectiva. ¿Vale? No se aplicaba al seguro de indemnización efectiva la acción directa, porque por definición un seguro de indemnización efectiva no cabe, casa mal con una acción directa. Estos tres argumentos fueron puestos de manifiesto fundamentalmente por una sentencia que podemos considerar que era sentencia de referencia a la materia, que era sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2003, que es la sentencia conocida como sentencia Seabank, porque hacía referencia al buque Seabank. Al amparo de estos tres argumentos fueron dictándose numerosas sentencias en las que o bien se cogían los tres argumentos o bien solo un argumento. En todos ellos, en general, se venía rechazando el ejercicio de la acción directa. Ahora bien es cierto, y no se puede negar, que hubo otras sentencias que sí admitieron la acción directa del tercer perjudicado frente al asegurador de responsabilidad civil. Sí lo hicieron. Pero el denominador común de todas estas sentencias es que en esos supuestos que se enjuiciaron, no se trajo, no se argumentó la falta de legitimación o la falta de acción. Es decir, fueron, o por lo menos así trasciende, digamos, de la lectura de estas sentencias, no es un hecho que se sometió a discusión, bien porque no se planteó por parte de la defensa del asegurador o bien porque el asegurador permaneció en rebeldía. Entonces, realmente en los supuestos en los que se admitió el ejercicio de acción directa es porque no se discutió ese ejercicio de la acción directa.
Entonces, digamos, en general, la jurisprudencia anterior a la ley de navegación marítima vino entendiendo que no cabía el ejercicio de acción directa fundamentalmente al amparo de esos tres criterios que decía. Ley aplicable, no aplicación de la ley del contrato de seguro, el seguro marítimo, y no aplicación de la acción directa a los seguros de indemnización efectiva, distintos del seguro de responsabilidad civil, digamos, estricto sensu. Eso sería el escenario antes de la navegación marítima. Me preguntabas también si esto tiene que cambiar o va a cambiar con la ley de navegación marítima, es decir, a la vista de la entrada en vigor de la navegación marítima, en particular del 465, que establece, como es sabido, la acción directa a favor del tercer perjudicado frente al asegurador de responsabilidad civil y además con carácter imperativo. ¿Vale? Antes de nada, antes de entrar a analizar eso, creo que es necesario poner de manifiesto que hay supuestos en los que no se discute el ejercicio de esta acción directa. ¿Vale? Hay supuestos en los que es absolutamente claro que la acción directa es posible y el tercer perjudicado podría accionar directamente contra el asegurador de responsabilidad civil. Son supuestos regulados, son supuestos generalmente o siempre de seguro obligatorio, ¿vale? Que llevan anudado además la exigencia de que ese seguro obligatorio contemple la posibilidad de que el tercero perjudicado pueda dirigirse directamente contra el asegurador de responsabilidad civil que provee de ese seguro obligatorio. Ejemplos de ello, pues, el convenio CLC, el convenio Bankers, el convenio de Atenas en la versión modificada por el protocolo de 2002, el convenio de trabajo marítimo de 2006 y nuestra ley de navegación marítima, por ejemplo, en los artículos 300 y 389. En todos esos supuestos, ¿vale? ese seguro que es obligatorio suscribirlo bajo estas normas, sí establecen el derecho del tercer perjudicado a accionar directamente contra la compañía de seguro. Bueno, pero al margen de esos supuestos, tras la ley de navegación, en los que, insisto, no se discute que para acción directa, la pregunta es, ¿ahora con el artículo 465 cabe seguir manteniendo los criterios que jurisprudencialmente se vinieron manejando para negar el ejercicio de acción directa? Pues de los tres criterios que hemos dicho, es evidente que hay uno que decae, ¿no? Antes decíamos, uno de los criterios que se manejaba por la jurisprudencia es que el artículo 76 no se aplicaba a la ley de contrato de seguro, no se aplicaba con carácter imperativo. Ese criterio ya no es aplicable en el momento en que el 465 sí es aplicable al seguro marítimo y sí es aplicable además con carácter imperativo. Luego nos quedarían los otros dos criterios, el de la ley aplicable y el de la aplicación o no de la acción directa a los seguros de indemnización efectiva. Por centrarnos en el primero, ¿vale? El de la ley aplicable. En principio, en mi opinión, nada lleva a pensar que no pueda seguir vigente este criterio a la vista del 465. Es decir, de tal forma que la posibilidad o no de ejercitar una acción directa va a depender en última instancia de si el derecho aplicable permite o no el ejercicio de esa acción directa. Yo creo que no hay nada que lo impida en el 465 seguir manteniendo ese criterio. Ello nos lleva necesariamente a determinar cuál es la ley aplicable para el ejercicio de acción directa. Y si bien para las acciones de naturaleza, de corte extracontractual, sí tenemos una norma de conflicto, ¿vale? Que es la que viene establecida en el artículo 18 del Reglamento Roma II, no ocurre lo mismo para las acciones de naturaleza contractual, para cuando se ejercitan acciones de naturaleza contractual, porque en esos casos no existe una norma de conflicto que determine cuál es la ley aplicable para el ejercicio de acción directa. Es sabido que cuando tratamos de responsabilidades extracontractuales, los puntos de conexión que establece el artículo 18 de Roma II son la ley aplicable al contrato de seguro o la ley aplicable a la obligación extracontractual, que generalmente va a ser la ley aplicable al lugar donde se producen los daños. Luego, no necesariamente sujetar el contrato o una ley que no reconozca el derecho extranjero va a determinar que no quepa la acción directa en acciones extracontractuales, porque si la ley aplicable a la obligación extracontractual sí lo contempla, sería permisible esa acción directa. Hay alguna sentencia ya dictada por algún juzgado en el que aplicándose al derecho, aplicándose a la póliza derechos que no reconoce acción directa, sin embargo, por haber ocurrido, digamos, los daños o haberse producido los daños en España, se reconoce el ejercicio
de la acción directa al amparo del 465, ¿no? Ya tenemos alguna sentencia en ese sentido. Pero decía que el problema lo tenemos con las obligaciones contractuales, en los que no tenemos esa norma de conflicto. Y ante eso se nos abren varias alternativas. Principalmente, aplicar al ex fori. ¿Vale? Aplicar al ex fori. De tal forma que si aplicamos al ex fori, siempre que los tribunales españoles fuesen competentes para ello, fueran competentes para conocer del caso, pues tendrían que aplicar el artículo del 465. No es, sin duda alguna, el criterio que se ha venido aplicando por nuestra jurisprudencia del ex fori. Otro criterio sería aplicar la lex causae, es decir, la ley aplicable a la relación contractual, a la obligación contractual. ¿Vale? Un poco de forma similar o paralela o análoga a lo que establece el artículo 18 como criterio alternativo del artículo 18 del reglamento Roma II. Y un tercer criterio sería determinar si es posible o no el ejercicio de acción directa en función de cuál sea la ley aplicable al contrato de seguro. ¿Vale? Este ha sido el criterio que tradicionalmente han venido manejando nuestros tribunales. Y no solo en materia de seguro de responsabilidad civil marítimo, sino también en materia de seguro de responsabilidad civil terrestre. En seguro de responsabilidad civil terrestre, nuestros tribunales han negado el ejercicio de acción directa cuando la ley aplicable al contrato de seguro, ¿vale?, no era una ley, no era un ordenamiento jurídico que contemplase el derecho del tercer perjudicado a reclamar directamente contra el asegurador de la responsabilidad civil. Luego, parece que este es el criterio, este último criterio de aplicar el contrato de seguro, el que debe seguirse. ¿Cuál es la ley aplicable al contrato de seguro de responsabilidad civil marítima? Pues esto, en la medida en que es un seguro de grandes riesgos, habrá que estar lo dispuesto en el artículo 7.2 de Roma I para determinar cuál es la ley aplicable al contrato de seguro. El artículo 7.2 en general lo que remite es a la ley elegida por las partes y en caso de que no haya habido elección, la ley de la residencia habitual del asegurador. Si esa ley me lleva al ordenamiento jurídico español, al derecho español, tendré que aplicar el 465 y por supuesto habría acción directa. Ahora bien, si me llega un ordenamiento jurídico extranjero, habrá que determinar si bajo ese ordenamiento jurídico cabe o no la acción directa. No obstante, es importante señalar que caben determinados límites a la aplicación del derecho extranjero. En materia de ejercicio de acción directa hay determinados límites a la aplicación del derecho extranjero. Uno y principal, el orden público y las leyes de policía. ¿Vale? Ojo, que creo que no hay que confundir con normas de derecho imperativo. Una norma de orden público no necesariamente, no una norma de derecho imperativo no necesariamente es una norma de orden público. ¿Vale? Creo que el régimen jurídico es distinto. Está claro que la acción directa de nuestro 465 es derecho imperativo, lo que no está tan claro es que sea norma de policía o de orden público. Hay sentencias, hay jurisprudencia anterior a la acción marítima que vienen a establecer que la acción directa no es de orden público, no es una cuestión de orden público. Bueno, pues el orden público de la ley de policía constituye un límite a la aplicación del derecho extranjero. Pero también constituyen un límite a esa aplicación del derecho extranjero lo dispuesto en el artículo 7.4 del reglamento Roma I. El 7.4 lo que viene a decir es que si un Estado miembro establece un sobregiro obligatorio, ¿vale?, serán las normas de ese Estado miembro sobre ese seguro obligatorio las que primen. De tal forma, el ejemplo claro es el supuesto que tenemos con los artículos 300 y 389 de la Ley de Navegación Marítima. Establecen un seguro obligatorio en un caso bajo el contrato de pasaje y en otro para responder a de los daños causados por contaminación marítima. En esos casos, nuestra ley de navegación marítima establece que esos seguros van anudados necesariamente a una acción directa en favor del tercer perjudicado. Pues en esos casos es evidente que cabría la acción directa. Con una excepción en derecho español. En derecho español, el artículo 254 del texto refundido de la Ley de Puerto de Estado de la Marina Mercante establece un seguro obligatorio que tienen que contratar los armadores de buques, ¿no? Seguro obligatorio que se desarrolla esencialmente en un Real Decreto que es el 1611 del año 2011. 1616 del año 2011. Bueno, en ese caso, aunque sea un seguro obligatorio exigido por el derecho español, sin embargo, la propia regulación de ese seguro obligatorio establecido en este Real Decreto 1616, en la medida en que permite su contratación con club de P&I bajo coberturas de P&I,
lleva a concluir que no es en estos casos exigible la acción directa, ¿vale? No cabe en estos casos acción directa cuando se contrata bajo estas modalidades y con este tipo de entidades, ¿no? Bueno, pues un poco para concluir sobre este criterio de ley aplicable, decir, como decía al principio, que yo creo que no hay nada que impida mantener que pueda seguir aplicándose este criterio de cara a defenderse o de cara a justificar o no el ejercicio de una acción directa. Respecto al otro criterio, yo creo que es más discutible. El otro criterio, el relativo a si la acción directa es aplicable o no, a la vista del 465, a los seguros de indemnización efectiva, ¿vale?, o solo a los seguros de responsabilidad civil stricto sensu, creo que es más discutible, ¿vale? Creo que la legislación del 465, la literalidad del 465, no deja claro, no resulta concluyente en cuanto a si se aplica solo a los seguros de responsabilidad stricto sensu o a cualquier tipo de aseguramiento que tenga por finalidad última, ¿vale?, garantizar la responsabilidad del asegurado. Yéndonos a los antecedentes, a las normas, a los proyectos que antecedieron a la Ley de Navegación Marítima, creo que tampoco sacamos conclusiones claras. Por ejemplo, si nos vamos al proyecto de Ley General de Navegación Marítima de 2006, al proyecto de Ley de Navegación General de Navegación Marítima de 2006, vemos que se incluía expresamente al seguro de P&I dentro de la acción directa. Es decir, el proyecto de 2006 venía a extender la acción directa también al seguro de P&I. Eso no lo tenemos en nuestro actual 465. Ello podría llevarnos a pensar, digo, bueno, como ha desaparecido esa mención expresa al P&I, pues entonces el 465 no incluye al P&I. Bueno, sería una conclusión bastante lógica. Pero claro, si nos vamos al proyecto de ley de navegación marítima de 2008, la situación es contraria. Porque el proyecto de ley de 2008 lo que hacía es excluir expresamente a los seguros de P&I de la acción directa. Lo excluía expresamente. Bueno, eliminada, porque en el 465 no aparece esa exclusión, podría llevarnos a concluir lo contrario. Es decir, en la medida en que ya no aparece esa exclusión, tenemos que entenderlo incluido. Insisto, argumentos a favor y en contra. Ha habido alguna sentencia que Obiter Dicta ha venido a señalar que es aplicable la acción directa a los seguros de indemnización efectiva al amparo del 463 de la Ley de Navegación Marítima. Es decir, que el 463 lo que viene a decir es que también los seguros de P&I están incluidos dentro de la regulación que se establece en la navegación marítima del seguro de responsabilidad civil del naviero. Creo que también es discutible, o por lo menos es cuestionable. Y, en fin, lo que yo creo sobre este punto es que vamos a tener que esperar a lo que digan nuestros tribunales. Es decir, si esta regulación se aplica también a los seguros de indemnización efectiva o no, es algo que van a tener que decir nuestros tribunales. Pero lo que, ya para concluir y para terminar, creo que lo que no podemos decir, o al menos de forma muy radical, es que el 465 acaba con toda discusión sobre si se va a aplicar siempre, en todo caso o no, la acción directa frente a los aseguradores de la responsabilidad civil. No creo que el 465 impida valorar los criterios que antes de la navegación marítima sirvieron de base para excluir el ejercicio de acción directa al tercer perjudicado. Sería un poco lo que podría contar, Juan Pablo. Pues, Julio, muchísimas gracias, porque la verdad es que nos has dado un panorama muy completo sobre el seguro de responsabilidad civil en primer lugar y ahora sobre la acción directa y en concreto sobre la acción directa marítima. La verdad es que no tengo más preguntas que hacerte, solo agradecerte el que te hayas pasado por el podcast y el que nos hayas podido dar, como decía, pues estas nociones no introductorias, porque de hecho te has metido en algunos casos bastante a fondo dando tu opinión al respecto. Así que, Julio, por mi parte nada más, simplemente agradecerte de nuevo el que te hayas pasado por aquí. Y muchas gracias, por supuesto, a ti, Juan Pablo, y a tu disposición para lo que quieras. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias.